tuvo más hijos que la preferida de Jacob. La que no fue amada fue bendecida por el Señor, porque el Señor que hombre no fue. ¿Y qué decir de Ana? Eso con respecto a la mujer. Si está IQ el tema, Alexander, lo puede ir tirando. Vamos a hablar de un tema, hermano, en los minutos que restan, muy importante. Así que vamos a pedirle la unción del Espíritu Santo en este momento, para que Dios sea quien obre de una forma poderosa. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, por tu misericordia, gloria a Dios, por tu gracia, gloria a Dios, porque en nosotros no hay nada especial. Y nosotros lo que si vemos nuestras vidas, lo que vemos es muchos errores y muchos defectos y muchos problemas. Pero gloria a Dios, Jesús, que tú eres el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, que esa perfección, esa justicia divina que tú tienes, nos cubre de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Gloria a Dios. Esta hora queremos abrir tu palabra, no con sabiduría humana, sino dirigido por tu Santo Espíritu. Amén. Esta es tu iglesia. Aquí han venido hermanos y hermanas sedientos de escuchar tu voz. No quiero que escuchen la mía, sino que escuchen la voz de Dios. Amén. Por eso te pido, Señor, que tú tomes posesión de este culto y que todo lo que se haga aquí no haya nada humano, sino que sea todo dirigido por tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dale ese adelante. La ira de Dios. ¿Usted ha estudiado eso alguna vez en su vida? Yo no lo he estudiado. ¿Lo ha leído en la Biblia, la ira de Dios? ¿Usted ha sentido la ira de Dios en su vida? Levanta la mano el que ha sentido la ira de Dios en su vida. Parece que nadie ha sentido la ira de Dios. Tengo para decirle que hay muchas cosas que nosotros hacemos y porque Dios no actúa, creemos que Dios no está airado contra nosotros. Bueno, la Biblia dice que si yo maltrato al huérfano, a la viuda y al pobre, dice Dios que Él se toma el caso para Él personalmente, porque Dios cuida a la viuda y al huérfano. Si leemos las Escrituras con atención, vamos a percibir la constante declaración y los muchos episodios que hacen referencia a la ira de ¿quién? De Dios. Lo que generalmente causa asombro y nos causa perplejidad, especialmente porque parece estar en oposición a lo que sabemos sobre el amor de Dios. A veces nosotros nos quedamos a Dios es amor, Dios es misericordia, eso es verdad. Pero hay cosas que Dios lo enciende en ira. Que Dios no está contento a veces con nuestras acciones, tanto como iglesia como individualmente. Estas dos grandes realidades, el amor y la ira de Dios, permanecen lado a lado. Por ejemplo, en Isaías 1, 18 al 20, hay un episodio que tanto los sacerdotes como el pueblo de Israel entendían llevar sacrificio a Dios solamente, pero no sacrificar el corazón. Y hacían eso cada día porque había dos cultos. Había un culto en la mañana y otro en la tarde. El de la tarde empezaba a las 3 de la tarde y el de la mañana empezaba a partir de las 9. La segunda vigilia del día. Por eso usted ve que en el mes de Albis, el viernes, a las 3 de la tarde, Cristo muere en la cruz del Calvario a la misma hora del sacrificio. Y dice en Mateo 28 que cuando Cristo es sacrificado, el cordero sale corriendo y el velo se raja en dos. Entonces el pueblo fue usando una monotonía, llevando sacrificios, llevando corderos, pero no tenía un cambio y una transformación de vida. Y así mismo dice la palabra en hebreo. Dios dijo, ustedes me tienen altos.
no quiero nada. Se ve a un Dios como airado en esa parte. Pero Juan 3:16 dice, y Efesios 2 del 1 al 5, y Apocalipsis 6 dice que Dios es amor. Pero en ese mismo capítulo 1, cuando Dios se enoja contra el pueblo, ¿qué le dice? En Isaías capítulo 1, versículo 20. Dice que Dios dice, pero ven, vamos a estar a cuenta. Si tu pecado fue como la rama endurecido, yo lo voy a poner blanco. Es decir, Dios se aira, pero la ira de Dios no es igual que la de nosotros. Cuando usted se ira con un hermano, usted quiere matarlo, quiere estrangularlo, o con un enemigo. La ira de Dios siempre es para empatar, para que el ser humano se arrepienta y vuelva a Él. Es decir, Dios hace la ira, pero con amor, para que el ser humano se convierta. Dice Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío. En pocas palabras, Dios no quiere que la gente se pierda para siempre, sino que vuelva otra vez a donde, hacia Él, que tiene que vida. Dale adelante. Vamos a ver una comparación entre la ira de Dios y la ira humana. La expresión ira de Dios suele alarmar a las personas y sucede porque la tendencia del pensamiento humano con frecuencia aprende a hacer comparación. La identifica con los aspectos negativos tan comunes en las demostraciones de ira humana. Por ejemplo, en la historia humana y en la misma Biblia, a veces Dios mandaba hacer cosas al hombre y el hombre se le iba la mano. Dios mandaba matar a un pueblo o hacer una ejecución con un pueblo. Pero fíjense que Dios nunca decía cantidad de muerte. Pero el hombre en su ira hacía más que lo que Dios pedía. Porque la ira humana es así. Dale adelante. Al comparar la ira de Dios con la ira humana pecaminosa, percibimos que en el hombre es una pasión maligna. Por eso Pablo dice, airado, pero no pequéis. Cuando usted se aira, usted dice cosas que no debe de decir. Cuando usted se aira, hace acciones que después usted tiene que arrepentirse. Perturba el equilibrio emocional. ¿Cuántas personas hoy en día llevan marcada una mala palabra que usted le dijo porque usted hizo una persona iracunda? Por un momento iracundo, usted le dijo a esa persona. Yo no he escuchado que hay gente que dice, más vale que tú me hubieses dado una galleta y no una palabra mal dicha como la que me dijiste. De hecho, nosotros hablamos mucho que los adúlteros, que los fornicarios, que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Pues él le dice que los iracundos no heredarán el reino de los cielos. Porque es fruto de qué? Del pecado en el hombre. Ahora, y lo hace con deseo de ir a los demás. Una persona está iracunda y era hijo, y era su esposa, a la gente del trabajo. Hay gente que se enciende de una vez. Nosotros como hijos de Dios, como tenemos el fruto del Espíritu Santo, no podemos ser iracundos. Y si lo somos, tenemos que ponerlo en la mano de Dios para que Dios nos ayude a controlar eso. Pero no hay ninguna malignidad en el corazón de Dios. ¿Qué no hay? Malignidad en el corazón de Dios. Antes su ira proviene de su amor y se levanta contra el mal que quiere arruinar a su criatura. Por ejemplo, hay muchas personas que preguntan, ¿por qué Dios mata en el Antiguo Testamento? Dios no mata a nadie. Por ejemplo, ¿cuánta generación pasó para que Dios vengara a los amorreos? Más de 400 años para que se arrepintieran. Y aún así no se arrepintieron. Los antidiluvianos, Dios 120 años también, Dios dándole para que se arrepientan. Pero Dios tiene que exterminar el mal, porque si Dios no extermina el mal, entonces perjudica a los que están buscando el bien. Si no se destruye a los antidiluvianos, estaba en juego hasta la venida del Mesías, que eso es lo que el diablo quería. Arruinar la venida de Cristo.
Fíjense que cuando Cristo viene aquí a la tierra, viene en un mundo de que había paz, había bonanza económica. Era el momento para que el Cordero fuese crucificado en la cruz del Calvario. Sin embargo, nada puede perturbar la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, hermano, nosotros a veces creemos o no hacemos lo más importante en el reino de Dios. Y le voy a decir algo. Tú y yo estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Pero mira, pero si tú y yo no queremos hacer, predicar el evangelio en esta tierra, aquí en esta zona que nos toca, Dios lo va a hacer de todas formas. Dios va a buscar el mecanismo de predicar. ¿Quién va a quedar perjudicado? Yo si no predico. Yo si no me pongo en la mano de Dios. En el hombre es una pasión egoísta la ira. Estamos haciendo una comparación entre la ira de Dios y la ira del hombre. Una persona iracunda es egoísta. ¿Qué es una persona egoísta? Yo pienso en yo, pienso después de yo, y si pienso en alguien, pienso en yo. Solamente piensa en él, no piensa en lo demás. Pues afloja al que se siente de algún modo perjudicado. Pero eso no ocurre con Dios. Eso no ocurre en Dios. Porque Dios es que amor, Dios no es egoísta. Dice Juan 3:16, que fue nuestra lectura bíblica, que Dios envió a su Hijo, lo mejor de lo mejor. Dios lo envió a morir por ti y por mí. A su Hijo, un miembro de la deidad, vino y murió por ti y por mí. Dios demostró que dio lo mejor de lo mejor. Por eso a veces cuando nosotros vemos hermanos que están como medio tímidos para dar un tiempo, una ofrenda o dar algo para Dios, digo, wow, pero qué mezquinos somos nosotros como seres humanos. Porque Dios dio lo mejor de lo mejor. La ley humana se vuelve contra la ofensa o el ofensor o ambos y puede resultar en recogimiento y antagonismo. ¿Hay algo así en la ira de Dios? El mal moral es repugnante. ¿Qué es el mal contra Dios? Una cosa es, hermano, que Dios repugna totalmente el pecado. Y una muestra que Dios repugna el pecado es el santuario. En el santuario había una cortina donde el sacerdote rociaba la sangre de cada pecador que le ofrecía al Señor. Y una vez al año, que es el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, día de aflicción, que era el día de Santa Asamblea para el pueblo, entonces ese día la gente no trabajaba, que era la purificación del santuario. Imagínense, hermano, esa cortina del santuario con toda esa sangre durante todo un año. Huelía bien la cortina. No huelía bien. Y la sangre representa el pecado, que eso es hondez. El pecado en la Biblia simboliza que hiere, repugnante delante de Dios. Por eso usted ve que en Lucas capítulo 10, el hijo pródigo, cuando vuelve, viene de los cerdos. El cerdo es inmundo, hiere. Una posible de cerdo hiere, que estaba sumergido en el pecado y el pecado lo arruinó y viene sucio. Entonces el padre lo abraza sucio. Para lo que dicen que Dios no ama a los pecadores, lo abraza sucio y lo besa. No lo manda a bañar, no, tú hieres mucho, vete a bañar primero. No, lo agarra y lo abraza sucio, hediondo de pecado. Pero Dios repudia el pecado, pero está abrazando al pecador. No está abrazando el pecado del hijo pródigo y lo manda a bañar porque Dios no quiere saber del pecado. Lo manda a bañar, le pone ropa limpia, lo mismo que Dios hizo, que Jesús hizo en el huerto del Edén, que le quitó la ropa de higuera a Adán y Eva y le puso ropa de animales. Esa misma ropa se la puso al hijo pródigo y lo cambió y hizo fiesta y mató un toro. ¿Saben qué significa el toro? El toro era parte del sacrificio del santuario. El toro representa al Cordero, San Juan capítulo 1, versículo 29, al Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado, la hondez del hijo pródigo, lo quitó ¿quién? Jesús, con la vestidura blanca. Entonces, hermano, es repugnante. ¿Dios ama al pecador? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios ama al pecador? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios habla con los pecadores? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién fue el que habló con Adán? Jesús. ¿Quién habló en Génesis capítulo 4 con un asesino? Dios. Está
hablando, es Dios que está hablando con Caín, recientemente matando a su hermano. Y Dios es tan bueno y ama tanto a los pecadores que le pone una señal para protegerlo, para que no lo maten. A un asesino. Pero si todavía tú tienes en tu mente que Dios no te ama porque tú eres muy pecador o porque caíste en lo más bajo del pecado hoy, te voy a dar este dato. Ustedes sabían que en el cielo, eso lo dice la Biblia, hay un ex asesino en el cielo que Dios se lo llevó para el cielo. Moisés mató a un egipcio. Claro, se arrepintió. Moisés no siguió matando. Después que mató a ese egipcio, se arrepintió y no volvió a matar a nadie. Exceptuando cuando hizo la guerra con los amalecitas, porque eso es una orden de Dios, una ejecución divina. Pero Dios sí ama al pecador. Así que si esta noche tú te sientes Dios repugna el pecado, pero ama al pecador. Un hombre hallado consistiría en pasar su vida hacia una persona completamente inocente. Sin embargo, eso es lo que Dios hizo cuando transfirió a Cristo la responsabilidad de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fue Dios, dice Isaías 53, que Él cargó nuestras enfermedades. Yo no sé quién fue que le metió en la mente a la gente que el cielo es para gente santa. Cuando Dios no dice eso. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, yo vine a buscar. Esa palabra buscar tiene mucho significado. ¿Quién fue que buscó a Adán? Dios. Y así como Dios buscó a Adán, también te busca a ti. Porque dice Lucas 19, 10 dice, vine a buscar, te busco, te estoy buscando que tú estás perdido. Ahora, no vine a buscar a una gente santa y perfecta, sino vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Dios te busca, y no solamente te encontré, sino que también quiero que salvarte y llevarte para el reino de los cielos. Dale hacia adelante. La ira de Dios y otros atributos morales que Dios tiene. Yo alabo el nombre de Dios. Dale hacia adelante, porque Dios es un Dios perfecto, pero que vino a buscar sus criaturas imperfectas. Y no solamente eso, Dios, dale hacia adelante. Hay algunos atributos morales de Dios que se evidencian y perciben con claridad en todo el universo. Entre ellos destacamos su amor y su santidad. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá el Señor. Dale hacia adelante. La misericordia de Dios, hermano. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Cosa que nosotros no merecemos. Cosa que Dios nos la concede. Y ahí es que está la lucha humana en cuanto a la salvación. Que nosotros queremos hacer cosas para salvarnos. Y dice Isaías 64 que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Oiga bien, hermano, no lo digo yo, no lo dice Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra, aunque aparente ser buena, que nos lleve al reino de los cielos. Nada, hermano, ni la buena obra, nada. ¿Usted sabe por qué? Sencillo. Si Dios hubiese sabido que la salvación era hacer obra buena, Cristo no viene a morir por nosotros en la cruz. Le dice al Padre, yo no voy a morir por ellos. Que ellos vivan una vida decente, una conducta buena y que vengan para acá, para el cielo. No. La verdadera vida cristiana es cuando tú te apropias de la vida de Cristo y Cristo cubre tu vida, te limpia y quita el pecado y Cristo vive en ti. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Ahora dice, ahora Cristo vive en mí. No yo, no. La cosa que antes yo hacía, ya yo no la hago. Soy nuevo en Cristo Jesús. La misericordia de Dios es una forma de su amor y un profundo sentimiento íntimo manifestado hacia quien es miserable y se encuentra en ruina. Todos nosotros estamos en ruina. Somos miserables con el pecado. Todavía tenemos cosas que estamos acariciando de gracia y necesidad. Y ahí están algunas citas bíblicas que si usted quiere apuntar en su casa para que usted siga estudiando más. Entonces, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? Misericordia. Misericordia. Otro atributo de Dios, un poquito adelante, la gracia de Dios. Hermano, yo hago una pregunta en
Biblia dice que la gracia entró después del pecado. ¿Quién secunda al hermano Fabián? ¿Usted cree que antes del pecado había gracia? Ok, vamos a ponerlo sencillo. Dios crea el huerto del Edén y hace un paraíso hermoso, bello, tan bueno que dice que era bueno, todo era bueno en gran que crea a Adán, lo hace perfecto a Adán también. Y cuando Adán abre los ojos, que Dios le dé el soplo de nariz, y Adán abre los ojos y ve este paraíso tan hermoso, y dice, wow, y ve a Jesús al lado de él, y mira para los lados, y Adán agarra así y coge una manzana y la prueba. Hermano, ¿qué es eso? Recuerden el significado de gracia. Gracia es algo que nosotros no merecemos. Adán no sembró un fruto. Adán no hizo un árbol. Todo lo que Adán recibió, aunque era perfecto, fue por gracia. No se lo merecía. De hecho, no había sembrado nada. Él empezó a sembrar cuando Dios dijo, labrará el huerto y lo cuidará. Pero ya todo estaba como hecho. Entonces, de hecho, Dios le pone 2 árboles ahí. Entonces, hermano, eso es gracia. La gracia divina se manifiesta a su criatura en toda la época. ¿En toda qué época? ¿Qué me decía Lucifer cuando le expulsaron del cielo? Expulsarlo de una vez. No sabemos el tiempo, y el Espíritu Rocía dice eso, pero hubo un tiempo que Dios le dio un tiempo para que se arrepintiera y se devolviera. No lo hizo y Dios que lo expulsó. La gracia es el amor de Dios manifestado solo para los que son pecadores. Si usted no es pecador, hermano, y ya usted alcanzó la perfección, la gracia no es para usted. La gracia es para nosotros que somos como pecadores. Ahora, hay algo importante que tenemos que llevar esta noche. ¿Me salva la gracia? ¿Me salva la gracia? ¿Me salva la obra? No. Vamos a poner sencillo. Dice el apóstol Pablo, por gracia soy salvo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Si Pablo dice que él es salvo por la gracia, no dice Pablo que él es salvo porque guarda el sábado, no porque diezma de ofrenda. Dice que él es salvo por la gracia. Y nosotros tenemos que entender que la gracia, la salvación es un regalo que Dios nos pone en las manos. Pero el pecado, nosotros como pecadores queremos darle algo a Dios porque Dios nos está dando algo. Es como que la hermana aquí, Sonia, usted llamó a la hermana, me invita a comer a su casa y se espere con un rico almuerzo. Entonces yo me quedo como en deuda por la hermana Sonia. Entonces yo quiero invitar a la hermana a mi casa para darle un almuerzo mejor que el que ella me dio. Pero la hermana me lo dio por gracia, fue un regalo que me hizo. La salvación es lo mismo, pero a veces nosotros queremos guardar el sábado, diezmar, hacer una misionera como medio de salvación, cuando ese no es el medio de salvación. No estoy diciendo que no hay que guardar el sábado. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo soy pecador porque la gracia es para mí que soy pecador. Vengo a Cristo. Digo, Señor, confieso mi pecado. Me aparto del pecado. Dios me perdona. Y ahora Cristo me pone su manto de justicia y me cubre con su vida. Por eso es que Dios no ve el pecado de nosotros, porque la vida de Cristo está en nosotros. Por eso Pablo dice, mi vida está escondida en Cristo. Esa palabra griego, escondida, es que Pablo dice, Cristo es mi parachoque, Cristo es mi protector, Cristo va delante de mí. Entonces el Padre ve a Cristo a través de nosotros. Entonces cuando Cristo muere en mi vida, cuando Cristo vive en mí, entonces yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque Cristo me salvó. Y ahora Cristo vive en
Cristo vive en mí, ahora yo guardo el sábado, hago la obra misionera, trabajo para Cristo. Es muy diferente cuando yo hago cosas para salvarme que cuando Cristo a mí me salva. La gracia es gratis, hermano. Solamente tienes que aceptarla. Aceptar en tu corazón, aceptar a Cristo. Indigno, suministrándole favores, no debido a su mérito o valor. Tú y yo no tenemos nada, hermano. Hay hermanos y hermanas. No sé, porque no conozco aquí en la iglesia a nadie, exceptuando a Fabián. Pero yo no hago vida eclesiástica aquí. Pues yo he visto en muchas iglesias que hay hermanos que tienen 2 ayunos y 2 semanas de oración y ya están viendo a los otros por encima de los hombros. Como que tienen una santidad, como una aura aquí, como los ángeles. Y ven a ver, no, nosotros no tenemos nada. Nosotros somos algo cuando Cristo lo usa para su honra y su gloria. Amén. Todos somos hermanos, todos necesitamos la gracia divina. No estamos para juzgarnos el pecado, que el pecado del hermano, que el hermano. Una vez yo participé en una junta de nombramiento, hermano, y proponen a un hermano para anciano, y salta una hermana, y dice, no, porque el hermano fulano no puede ser anciano. Dice el pastor, levántese y diga su base para que usted diga que ese hermano no puede ser anciano. Dice, no, porque ese hermano pecó. Era casado y tuvo una relación con una persona que no era su esposa. Entonces yo me levanto en la junta de nombramiento. ¿Cuándo pasó eso, hermano? Estamos en el 2022 y eso pasó en el 2015. 8 años de ese pecado. Entonces yo le dije a esa hermana, pero a usted le duele más el pecado que a la esposa, porque la esposa lo perdonó y ellos tienen un matrimonio feliz para la gloria de Dios. A la hermana le dolía más el pecado que a la víctima que sufrió el adulterio. Entonces nosotros no estamos llamados para señalar, hermano. Dice Gálatas 6 del 1 en adelante. Ten cuidado cuando un hermano cae, dice Pablo, porque también tú puedes caer, trátalo con amor. No estoy diciendo que no se use el procedimiento de Mateo 18, cuando un hermano cae en pecado hay que usarlo, pero hay que usar el procedimiento de Mateo 18. No se puede contar en la persona y a ver sin escucharlo. ¿Qué dice Mateo 18? El mismo Jesús personalmente fue que no lo mandó a escribir, Jesús fue que lo dijo. Acércate al hermano, habla con él. Si esa primera vez no te escucha, llama a los ancianos 2 o 3 testigos. Y si no escucha, entonces procede a tenerlo como que por tomar cuenta, porque es el pecado público para no avergonzar el evangelio. Pero nosotros somos llamados a ser misericordiosos con nuestros hermanos. A tener la gracia también con nuestros hermanos. No apoyamos la vagabundería que muchos hacemos. No. Pero tenemos que amar al pecador porque Dios lo ama. Dios lo ama. Y si Dios lo ama, que es perfecto. Hermano, ninguno de los discípulos era perfecto. Ninguno. Todos tenían problemas. Yo dije una vez en una iglesia que si el hermano David hubiese estado en nuestra iglesia, nosotros no vamos a entrar ni de la puerta, ni le damos participación a David. ¿Quién? Ese pastor, vamos a poner que David sea un pastor, o un anciano, ¿verdad? ¿Quién? Ese pastor mató al esposo, se llevó a la mujer, le vivió a la mujer, lo mató, lo asesinó, mintió, no le den participación a David. Y si hubiera sido Sansón también miembro de la iglesia, tampoco le damos participación a Sansón, porque vivía con mujeres sin mujeres. Pagó su consecuencia de pecado, pero Dios que lo redimió. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque son las 9 ya, ¿verdad? Y hay que ser prudente. ¿Qué hemos aprendido esta noche? Que si somos iracundos, tenemos que pedir a Dios que Dios nos cambie. Que tenemos que tener los atributos de Dios. Ser misericordioso con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. Hermano, que Dios ve, que la gente vea en nosotros a Dios a través de nosotros. Que cuando la gente diga, oye, ahí va un verdadero, como Dios le dijo a Natanael, es aquí un verdadero israelita. Que la gente diga, hay aquí yo veo un verdadero cristiano. Así que vamos a sobre nuestros pies para orar, hermano, y pedirle a Dios que Dios nos ayude cada día a estar más cerca